Bueno, entonces vamos a comenzar con una pregunta. ¿Las imitaciones son buenas o son malas? Pues depende. Depende, porque si yo sé que es una imitación, entonces aún así la estoy aceptando. Y entonces puede haber varias razones por las cuales estoy aceptando esta imitación. Lo primero, normalmente, pues es porque el precio es menor, me sale más barato. Además de eso, puedo ver que tengo mejores condiciones. A lo mejor me queda más cerca donde la voy a comprar, está aquí a la vuelta de la esquina, me la están trayendo hasta mi casa. En fin, puedo tener ahí alguna ventaja en este sentido. También puede ser porque de esa manera estoy beneficiando a la persona que me lo está vendiendo. A lo mejor es un conocido. Y pues a pesar de que es una imitación, pues yo sé que con esto lo estoy ayudando. Entonces también puedo irme por ese lado. Ahora, el problema es cuando no sé que es una imitación. Y entonces no puedo ver la diferencia. Y entonces quiere decir que me están engañando. Y a nadie le gusta ser engañado. Ni siquiera nos gusta que intenten engañarnos. Si alguien llega y te quiere vender algo y te lo hace pasar por genuino cuando realmente es una imitación, pues hasta te vas a ofender, te vas a sentir mal. Ni siquiera por comprarlo, sino nada más porque intentaron hacerlo. Entonces, si a nosotros nos molesta ser engañados o el intento, pues imaginen ustedes cómo se ponen las cosas con Dios. Y vamos a ver en la palabra de Dios varios casos en los cuales hubo engaño. Algunas cosas son muy obvias, muy burdas, otras son más sutiles. Y vamos a irlos viendo en orden cronológico. Vamos a empezar en el segundo libro de Samuel, capítulo 8-7, dice: tomó David los escudos de oro que traían los siervos de Hadadezer y los llevó a Jerusalén. Y más adelantito, en el primer libro de los Reyes, 10:16, dice: hizo también Salomón 200 escudos grandes de oro batido, 600 siclos de oro gastó en cada escudo. Y bueno, vamos a ver cómo está el asunto de los ciclos. Un ciclo de oro, dependiendo de cuál sea el autor que te lo diga, está entre 9 y 17 gramos, lo cual nos va a llevar a que cada escudo, los 600 ciclos de oro que llevaban, me va a dar entre 5.4 y 10.2 kilogramos de oro, a un precio como está ahorita de 2,196 pesos el gramo. Eso nos da entre 11.8 y 22.4 millones de pesos cada escudo, y de estos había 600 más los que tenían los siervos de Hadadezer, que no se menciona cuántos serían. O sea que era una cosa muy impresionante, era algo muy, muy valioso, y era parte de pues los tesoros que tenía Salomón. Salomón tenía un palacio impresionante. Bueno, hizo el templo, que en su tiempo fue considerado una de las maravillas del mundo, y además de eso, pues su palacio no se quedaba muy atrás, también tenía acabados tremendos. Y vemos más adelantito, en el segundo libro de las Crónicas, 12, 9 y 10, subió pues Isaac, rey de Egipto, a Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey. Todo lo llevó y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho. Y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce y los entregó a los jefes de la guardia, los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey. El bronce, en vez de los escudos de oro, hizo escudos de bronce. ¿A cómo está el bronce? Entre 65 y 130 pesos el kilo. O sea, nada que ver. Y sin embargo, ¿por qué los hizo de bronce? Porque a lo lejos, si no te fijas mucho, el oro y el bronce se parecen un poquito. Entonces, si vas pasando así de lejos y ves los escudos de bronce, pues puedes pensar que son los mismos escudos de oro, pero ya no eran otros. Roboam con esto, bueno, Roboam era bastante torpe, pero bueno, con esto quiso engañar al pueblo.
¿Le funcionaría o no? Es poco probable que le haya funcionado. Basta con que una persona se haya dado cuenta de que realmente no eran de oro, sino de bronce, para que le pasara el dato a todos los demás. Entonces, en poquito tiempo veían los escudos y hasta se reían de él, como pasa luego. Otro caso que vamos a encontrar está en el segundo libro de los Reyes, 2, 11 y 12. Dice, estamos hablando de Elías y Eliseo. Y aconteció que, yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, carro de Israel y gente de a caballo. Nunca más le vio y tomando sus vestidos lo rompió en dos partes. Bueno, entonces aquí Eliseo, separado de su maestro Elías, dice estas palabras, las grita reconociendo la autoridad que tenía Elías, no solamente sobre su vida, sino todo Israel y que era el guía de ese pueblo en ese tiempo, independientemente del rey que estaba en funciones. Y así fue como fue apartado Elías de Eliseo. Y después vemos un poquito más adelante, también en el segundo libro de los Reyes, 13-14, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió. Descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él le dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, las mismas palabras que había dicho anteriormente Eliseo ante Elías. Joás trató como que de impresionar, ¿no? Trató de impresionar al bueno de Eliseo, diciendo las mismas palabras que él había dicho cuando se despidió de Elías. Sin embargo, Eliseo no quedó muy convencido de la sinceridad de estas palabras, y eso lo notamos por el contexto. Lo que sigue después, pues no es muy favorable para el rey. Entonces, con esto nos podemos dar cuenta de que había cierta hipocresía, cierto intento de manipular en las palabras del rey. Y bueno, dejamos el Antiguo Testamento, nos vamos al Nuevo. Y vemos en Mateo 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Todos, absolutamente todos los judíos de ese tiempo sabían que el Redentor iba a ser o iba a venir de la línea de David. Entonces, llamar a una persona hijo de David, pues de alguna manera era darle por este lado, ¿no? Darle por este sentido. Y después más adelante en Mateo, vemos en Mateo 15:22, he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Si vemos todo el contexto del relato, también aquí como que a Jesús no le cayó muy bien que esta mujer, que era cananea, que no era judía, le dijera hijo de David. Pues ella que sabía de David, ella que sabía de la profecía, ella que sabía del Mesías. Pero sin embargo, la mujer seguramente había escuchado en alguna ocasión que a Jesús le decían hijo de David y que le gustaba. Entonces, pues ella dijo, yo también, ¿no? Y lo saludó como hijo de David. Trató esta mujer de impresionar a Jesús. No lo logró. Pero sin embargo, logró la respuesta que estaba buscando, no por sus palabras, sino por la necesidad, por la sinceridad con la cual se había acercado esta mujer que sin saber quién era el Mesías, de qué se trataba la figura del Mesías, sabía, sin embargo, que Jesús era alguien especial y que podría sanar a su hija. Esta fe fue la que le valió, esta sencillez con la cual se acercó esta mujer a Jesús, fue la que le valió para tener una respuesta positiva a lo que estaba pidiendo. Más adelante vemos al mismo Señor Jesús. Vemos Juan 12:42. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él,
pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. ¿Esto qué quiere decir? Que los fariseos, entre otros, pues ellos se sentían como que tenían la única verdad, ellos eran los únicos intérpretes genuinos, y entonces ellos determinaban la vida de toda la gente sencilla del pueblo. Incluso los gobernantes dicen que muchos creían, pero no lo confesaban, no seguían a Jesús porque temían de que los fariseos fueran a tomar represalias contra ellos y contra su familia. Entonces, así estaba en esta posición el asunto de los fariseos. En Mateo 23:13, que es un discurso muy tremendo que dice el Señor, en una parte dice, mas hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, mas ni entran ustedes ni dejan entrar a los que están entrando. Y aquí lo que llama mucho la atención es que el Señor Jesús les llama hipócritas. Hipócritas, en aquel tiempo no existía esa palabra en el lenguaje, era una palabra que se había sacado del griego y específicamente de los teatros, ¿no? Entonces el hipócrita pues era el actor, ponía, si se acuerdan, una máscara. Entonces con esa máscara podía fingir estar contento o estar triste, estar enojado, lo que fuera. Cuando Jesús les llama a los fariseos hipócritas, los está ofendiendo terriblemente. No solamente por el hecho de que engañaban, sino porque además los estaba haciendo igual a aquellos actores del teatro griego que los judíos profundamente repudiaban, porque un judío no podía permitir un engaño. Y además los temas pues, tampoco eran muy piadosos. Entonces un judío ni siquiera se acercaba a un teatro. Entonces el hecho de que Jesús llamara a los fariseos hipócritas era terrible. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le reclamaba Jesús a los fariseos? Bueno, pues precisamente que intentaran, y la mayor parte de las veces lograran, engañar al pueblo. El pueblo inocente pensaba que realmente los fariseos eran gente justa, gente ilustrada, gente que podía guiarlos, siendo que realmente la mayor parte de los fariseos, porque había excepciones, pero la mayor parte de los fariseos estaba únicamente tras su propio provecho, ¿verdad? Iban por los bienes, iban por los recursos, iban por el reconocimiento, iban por la admiración, y la gente en realidad no les importaba gran cosa, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que el Señor Jesús les reclamaba, que engañaran a la gente de una manera tan tremenda. Vemos más adelante en Hechos 8:17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Estamos hablando de los apóstoles que hacían esto, imponer las manos sobre las personas, y entonces esas personas recibían el Espíritu Santo. Y ahí adelantito, en Hechos 8, pero 18 y 19, dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, denme también a mí este poder para que a cualquiera a quien yo pusiere las manos, reciba el Espíritu Santo. Y aquí los apóstoles se enojaron terriblemente con este mago, con Simón. ¿Por qué? Además de que porque quería comprar el don de Dios, era porque, ¿para qué quería el don de Dios? Un mago, ¿para qué quiere el don de Dios? Pues para seguir engañando, obviamente, para que entonces él imitara lo que estaban haciendo los apóstoles con un medio diferente, con un fin distinto, pero también iba a tener el reconocimiento que estaban teniendo en ese momento. Y entonces era un intento de engaño a los apóstoles primero, pero no funcionó. Pero a quien iba a engañar este mago era también, una vez más, a la gente buena, a la gente inocente. Y aquí vamos a ver algo de lo que dice el mismo Señor Jesús a la iglesia. Aquí es importante considerar que lo está diciendo a la iglesia.
No lo está diciendo a la gente en general, se lo está diciendo a la iglesia. Dice Mateo 7, 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Aquí un punto importante. Eran personas que conocían a Jesús. Eran personas que profetizaban en su nombre. Eran personas que echaban fuera demonios y hacían milagros. Eso me suena como que estaban dentro de la iglesia. Y sin embargo Jesús les dice, aléjense de mí, no los conozco. No sé de dónde vengan, hacedores de maldad. ¿A quiénes querían engañar estas personas? A Dios, precisamente, haciendo las señales que haría un siervo de Dios. A la gente seguramente. Apocalipsis 3:1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, yo conozco tus obras que tienen nombre de que vives, pero estás muerto. A la iglesia en Sardis. O sea, ¿cómo estaba la iglesia? Muerta. Pero parecía que estaba viva, pero en realidad estaba muerta. ¿A quién hacía aparecer esta iglesia que vivía? Pues delante de Dios, delante de la gente, pero sin embargo, estaba muerta. Ahí vemos otra imitación. ¿La vida se puede imitar? Sí. Y algunos van a creer. Y aquí lo que nosotros queremos hacer con todo esto que les he estado comentando es tener una advertencia. Una advertencia de qué? De las imitaciones. Porque como decía al principio, si te das cuenta, ya está en ti aceptarlo o no. Pero si no te das cuenta, te están engañando. Y se están metiendo con algo muy delicado, como es la salvación. Nosotros podemos intentar engañar a Dios, lo cual es muy grave. Si alguna vez lo hacemos, si nos damos cuenta, nos casamos, el Espíritu Santo nos muestra que estamos intentando engañar a Dios, pedir perdón, seguimos adelante ya de una manera más ordenada. Pero si lo queremos hacer a la iglesia, pues también es grave, con el único asunto de que algunos de la iglesia van a caer. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Inmediatamente una corrección. Pedir perdón a Dios, pero también pedir perdón a la iglesia. Si alguna vez te equivocas y dices algo que no deberías, bueno, cuando te des cuenta, pues nada más vas y lo dices, oye, me equivoqué, ¿no? Pues simplemente aclaro el punto. Pero si sabías que estaba mal y de todos modos lo dijiste para confundir a alguien más, entonces hay que tener mucho cuidado. Hay que pedir perdón, corregir y seguir también adelante. Podemos engañar a otros, ya no digamos de la iglesia, a otras personas. O incluso nos podemos engañar a nosotros mismos. También es grave. Pero nosotros, si nos ponemos del otro lado, como las personas a las cuales están tratando de engañar, pues entonces lo que tenemos que hacer es estar atentos, estar juzgando todo, dice la palabra, primera de Tesalonicenses 5, 20 y 21. No menosprecien las profecías, examínenlo todo, retengan lo bueno. Qué bueno que podamos realmente analizar todas las palabras que escuchamos. Todo, absolutamente todo. Y aquí estoy trabajando en contra mía, especialmente de los predicadores. A veces inocentemente podemos decir algo que no es correcto. A veces. Pero muchas veces no. Muchas veces
se puede hacer sabiendo que hay un engaño. ¿Qué es lo que tenemos que hacer todos como oyentes, como personas que estamos aprendiendo? Aquí lo dice, juzga todo, y todo es todo. Por eso, precisamente por eso, nos gusta dar las referencias bíblicas. No para hacer bolas ni para presumir, sino para que se pueda juzgar, para que se pueda ver en el texto bíblico qué es lo que dice y en qué contexto lo está diciendo. Para que entonces tengamos las herramientas para examinarlo todo y nos quedemos con lo bueno. Lo malo, simplemente desecharlo. Primera carta de Juan 4:1. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Debemos probar los espíritus para ver si son de Dios. Entonces tenemos que estar muy atentos. Y después Mateo 7:15 dice, guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tenemos que estar atentos. Todo lo que suene a importante, hay que juzgarlo. Hay que juzgarlo. Si te dicen que en la tienda venden una cosa y no lo venden, pues eso no tiene mayor importancia. Pero si están hablando de tu futuro, si están hablando de tu eternidad, si están hablando de algo que tiene que ver con tu salvación, mucho cuidado. Tenemos que juzgar absolutamente todo. Venga de quien venga. Dice también Pablo, ¿no? Dice que aún un ángel vestido de luz puede venir y decir algo, y sin embargo no es cierto. ¿A quién se puede engañar? Pues a quien no conoce lo verdadero. El que conoce lo verdadero no puede ser engañado. Pero si no conoces lo verdadero, uy, pues está bien fácil. Te la ponen bien fácil. Yo me acuerdo que hace algunos años una persona fue a China y entonces pues estaba muy sacada de onda por cómo los trataron allá. Y dice que un lugar fue y compró algo, pagó bueno, pues enseñó los billetes, no saben ni cuál era de cuánto. Entonces le tomaron uno y le dieron otros billetes. Se fue a otra tienda y buscó y vio algo también que le gustó. Quiso pagar con esos billetes y les dijeron que esos billetes no servían, que eran falsos. Si no los conoces, pues te engañan facilito, ¿no? Entonces, ¿a quién engañan? A quien no conoce lo verdadero. ¿Cuál es el mejor antídoto para no ser engañados? El conocimiento. El conocimiento. Si sabes, no vas a ser engañado. Así de sencillo. En cuestiones espirituales, el Espíritu Santo. Claro. Pero también, por supuesto, que una base primordial es que tú conozcas. Si conoces la palabra, cualquier cosa que te digan que no es de la palabra, te va a sonar extraño. Vas a decir, yo, esto, ¿de dónde? ¿No? O si la están sacando de contexto, también. Te vas a la palabra, la estudias, la ves y llegas a la verdad. Dice Juan 8, 31 y 32, y esto lo conocemos bastante bien y con eso estoy cerrando. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Todos conocemos la segunda parte, todos. Vas a la Universidad de Guanajuato y ahí en la pared, a la entrada, ahí dice, la verdad te hará libre. Y ay, qué bonito, ¿no? Y también ves a los jesuitas y ellos ahí ponen en su lema que la verdad te hará libre. Ay, son cristianos. No, no son cristianos. Nada más están usando la frase, porque es una frase muy impresionante. Pero esta frase es la segunda parte de algo que viene antes. Primero, debemos permanecer en la palabra y ser verdaderamente discípulos de Jesús. Entonces, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Pero así nada más de que vamos a ser libres por conocer la verdad, pues la verdad según quién. Entonces,
tener mucho cuidado con esto. Porque en estas declaraciones que se están haciendo, está muy bien la frase, es bíblica, pero están dejando fuera a Jesús. Y si estás dejando fuera a Jesús, nada de lo que digas vale la pena. Vamos a buscar lo original, lo auténtico, lo verdadero, para que entonces podamos realmente permanecer en la palabra de Dios, para que entonces podamos realmente ser discípulos de Jesús. Y entonces la verdad nos va a hacer libres. Vamos a tratar de acercarnos al original. No vamos a llegar a ser como el original, no vamos a llegar a ser como Jesucristo, pero lo vamos a intentar. Y en la medida que nos acerquemos, aunque sea un poquito, va a ser muy bueno. Muy bueno, primero para nuestra vida y para la vida de las personas que se encuentran a nuestro alrededor. Vamos a tener mucho cuidado con las imitaciones. Vamos a detectarlas y a desecharlas, a no seguirlas, a no promoverlas. Vamos a orar. Padre bendito, te doy muchas gracias por esta palabra, Señor, por esta advertencia que nos estás poniendo, por esta luz roja, Señor, que pones en nuestros caminos para evitar andar por algunos lugares que no son los buenos, Señor, no son los auténticos, no son los que llevan a ti. Hay muchos caminos, pero solamente hay uno que te lleva a ti, Señor, y ese es Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Te doy muchas gracias, Padre, porque tú nos adviertes de muchas maneras acerca de este engaño y tu voluntad no es que seamos engañados, tu voluntad es que seamos libres, que podamos, Padre, seguirte de corazón y que podamos, Padre, algún día llegar a nuestro encuentro contigo presentándonos justos delante de ti por la sangre de nuestro Señor Jesucristo y por la gracia que has derramado en nosotros. Te doy muchas gracias, Padre, por este tiempo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros, que el Señor los bendiga. Hasta luego. Bendiciones.